Buenos días, ¿me escuchan? Confirmen ahí, por favor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Quienes se van integrando, confirmen ahí, porfa, si se escucha bien. Gracias. Sí, buenos días. Gracias. Buenos días. Ya me están confirmando ahí en el chat. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Buenos días. Hoy sí comenzamos un poquito temprano, según estoy viendo. Pero bueno, igual si comenzamos temprano, podemos salir temprano. No es ningún problema. Tampoco les voy a estar ahí robando el tiempo. Buenos días. Buenos días. Ahí nos estamos integrando. Estoy viendo una persona que tenía ratos de no participar por acá. Bueno, bienvenidos. Buenos días. Ahí vamos. Bueno. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahí vamos. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Hoy sí les pude contestar ahí. Buenos días. Ya están uniendo la mayoría de personas. Bueno, eso es bueno. Vamos a poder comenzar ya un poquito más temprano. Generalmente sí nos tardamos tantito en esperar a que venga la gente, las personas, pero bueno, igual, situaciones de clases virtuales. Buenos días. Que si ya tomo agua, me preguntan aquí. Sí, pero tengo reseca, ya me voy a tomar ahí una zorritone. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Buenos días. Ahí estamos. Bien, señores, señoritas, ya buen tiempo para comenzar este día, 14 de mayo. Sí, mayo estamos hoy. Ya estaríamos continuando con el tercer bloque de actividades. Ahí sí, las disculpas del caso. La semana pasada no pude estar con ustedes. Ahí tuve una pequeña emergencia médica. Pero igual ahí está el trabajo. Fue algo relativamente sencillo con el material que se les envió, el de las consultas. Buenos días. También teníamos, por si alguien no se acordaba, el laboratorio número 2, que precisamente venía acerca de estos temas que vimos el 30 de abril y el 7, bueno, lo que se tuvo que haber visto el 7 de mayo, que se cubrió en los dos documentos, los dos PDF que se les envió. Eso sí, puede ser, me imagino yo que esa es la causa, que a todos se les olvidó revisar el calendario, o no sé si se los puse, no, sí se los puse ahí en el aula. Sí, ahí está, el calendario, que precisamente la semana pasada era, o daba inicio más bien, el laboratorio número 2, porque hasta la fecha solamente, quiero ver,
6 personas han respondido o han enviado su actividad de laboratorio número 2. Es cierto, todavía disponemos de este día para completarlo, pero insisto, tratemos en la medida de lo posible no dejar las cosas para última hora. Eso sí, esto ya viene el regaño. De esas 6 personas, 2 no siguieron bien las indicaciones y ahí sí, pues ya se fregaron un poco. Les explico. Permítanme que alguien quiera entrar por acá. La indicación dice muy clarito que van a realizar un cuadro resumen. Y tal parece que la primera de esas 2 personas solo leyó la parte que continúa, palabras clave, y me puso literalmente un listado de palabras clave y nada más. Eso no es lo que yo he pedido. Ya estamos en segundo año, ya conocen cuál es la forma de trabajo, la mayoría de ustedes, y realmente esto sí me pone en qué pensar. Porque si a estas alturas usted hace un trabajo todo chambón, simple y sencillamente quiere decir que no le interesa, ¿ya? O sea, ustedes saben todo lo que yo les he dicho de tantas ocasiones, que por lo menos entreguen algo, pero ese algo tampoco lo hagan de forma mediocre, ¿ya? Sigan las indicaciones, sigan lo que ahí, cumplan con lo que se les pida para que puedan tener su 10 tranquilamente. Buenos días. Hola, buenos días. Esto es algo que yo les he dicho infinidad de veces. La materia es sencilla. Pueden pasar con 10 perfectamente, pero si no siguen las indicaciones, ¿cómo pueden o cómo esperan tener una buena calificación? Porque incluso, y lo digo de esta forma para que vean no lo grave de la situación, pero lo voy a decir de esa forma, para que vean lo grave de esto. Hay personas que todavía tienen el cinismo de reclamar y por qué me ha puesto esta nota, etcétera, etcétera, cuando no han cumplido ni siquiera con los requisitos más básicos de la actividad, ¿ya? Esto sí es grave. Hay personas que sí hacen eso y le pasan mal la información a sus papás y después vienen los papás, mire que por qué le ha puesto esa nota al niño, etcétera, etcétera, cuando el papá no sabe cuál es el trasfondo. ¿Y por qué no lo sabe? Porque usted tampoco le dice, ¿ya? Quieras o no, uno de alumno tiende a cortar las partes que no nos convienen. O sea, yo ya lo he hecho. Todos lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida estudiantil. Pero hay que tratar de ser honestos. Ya estas situaciones, estas circunstancias en las que estamos pasando de clases virtuales, requieren una responsabilidad mucho más grande por su parte, por parte del alumno, ¿ya? Quieras o no, bueno, ya redundante con eso. Usted es el único responsable de lo que va a aprender y lo que no. Que puede decir, que esto no me va a servir más adelante, yo voy a estudiar otra cosa, voy a abrir mi negocio. Vaya, está bien, pero uno nunca sabe cuándo le va a servir determinado conocimiento. Todo se usa en esta vida, usted no sabe cuándo. ¿Ya? Ese es el punto. Y pues, con esto de la responsabilidad, hay tantos y tantos ejemplos. Porque ha llegado gente que dice, mire, pero ¿y por qué no le pone 10 si él hizo su esfuerzo? Esa palabrita que tanto la han bastardizado, el esfuerzo. No, no, no. No seamos tan cínicos, ¿ya? Una cosa es que una persona lo haga solo por salir del compromiso y otra que de verdad se esfuerce porque sus condiciones no le permiten hacer algo mejor, ¿ya? ¿Cómo voy a poner a comparar una persona que a lo mejor está cuidando a su familia, a su mamá que está enferma o algo, tiene que hacerse cargo de las situaciones de la casa y a la par está estudiando y está cumpliendo con todo? Me explico. No podemos utilizar la palabra esfuerzo, entre comillas, para cosas que realmente no lo ameriten, ¿ya? Pero bueno, paréntesis, cerramos paréntesis con esa parte del regaño. Ahora viene la segunda, de la otra persona que no voy a decir se equivocó, voy a decir se confundió con las indicaciones. Repito nuevamente, aquí la indicación del laboratorio dice cuadro resumen, ¿sí? Y bueno, esta persona sí estuvo con nosotros el año pasado y habíamos discutido, o sea, discutido en el sentido de explicado ahí a todo el aula,
de cómo se realizaba un cuadro resumen. ¿Dónde está el mouse? Aquí está. El cuadro resumen precisamente es literalmente un cuadro, ¿ya? En el cual usted va organizando la información y obviamente de manera resumida. Pues esta persona me lo puso solo un resumen y ya. Hay que cumplir con esos pequeños aspectos. ¿Qué usted va a creer que mi papá es abogado, no sé qué? Que vaya el abogado allá a la embajada de Estados Unidos, por ejemplo, y que presente un documento mal. ¿Qué le va a decir el cónsul para pedir la visa, por ejemplo? Ni siquiera le va a decir nada, solo le va a poner el gran sello, rechazado. Y que no, que yo soy abogado, no sé qué. No, no cumplió, no espere buenos resultados. Entonces, por eso les estoy avisando. No es como poner, me voy a quitar. No, yo no hago eso. Simplemente es algo de sentido común, ¿ya? Si usted no cumple con no le vamos a decir exigencias, sino con los requisitos de determinada actividad, no espere tener algo positivo, ¿ya? De regreso. En este caso, su nota. Yo no soy de los que piensan, le voy a valer un punto por el esfuerzo. No, no, claro que no. Si usted no cumple con las actividades tal cual se les ha solicitado, yo no le voy a poner la nota que me dice el director. Mire, considere. No, 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 no. Y no es porque me vayan a caer mal. A mí no me cae mal nadie. No necesito andar con eso. Es más el mal que le estoy haciendo a usted por considerarle, así entre comillas, entre cuatro comillas, esfuerzo, que exigirle lo que realmente debe cumplir, ¿ya? Nosotros no sabemos la vida con todas las cosas, las vueltas que nos va a dar, ¿ya? Algunos se los pasa llevando de frente la vida, otros la llevan un poquito más al suave, pero siempre hay un punto de inflexión en el cual o cumple o simplemente la vida ahí pasa con todo el camión. Así que, por favor, atención a esos detalles. Miren que he tratado en la medida de lo posible que la materia las actividades sean fáciles para que ustedes no tengan mayor inconveniente a la hora de presentarlas. Y aquí para más INRI, para ser un poco más directos, yo les pongo una actividad evaluada cada 2 semanas, ¿sí? Primero, porque las circunstancias en las que estamos, yo no les puedo exigir un trabajo de mayor calidad como lo estaríamos haciendo con clases presenciales, en el cual todos estamos bajo las mismas circunstancias. En el centro de cómputo, que yo lo estoy ahí atendiendo, arreglando las compus. Por cierto, los mouse ya están arreglados, no como el año pasado que murieron. Y bueno, ya, en ese caso, que todos estamos en el centro de cómputo, perfectamente puede exigirles, mire, usted tiene que hacerlo de esta y esta forma, porque aquí tiene el programa, tiene todos los recursos, lo único que hace falta es su esfuerzo. Pero ahorita, uno puede tener un teléfono que, híjole, mejor que mi computadora, pero otras personas pueden tener un telefonito que a duras penas y arranca la videollamada, ¿ya? No puedo ponerlos con este nivel de exigencia, y esto es algo que también ya les he repetido infinidad de veces. Si yo, que soy entre comillas, el experto de la materia, no me pongo a hacer los trabajos en el teléfono, ¿con qué calidad moral voy a venir yo a exigirles a ustedes eso? ¿Ya? Entonces, por eso mismo, mis actividades solo son las evaluadas una cada 2 semanas, son 4 en total. También, por lógica, no me gusta estar saturando de tareas cuando la gran mayoría a veces ni las hace, ya espera tanta situación. Al menos ustedes, según 2 años, sí han sido bastante responsables en ese aspecto. Sí, debo felicitarlos porque solo han sido unos 2 o 3 que no han cumplido por X o Y razón, no lo sé, no se me ha informado de que alguien tenga algún problema, así que pues yo simplemente no los tomo en cuenta. Pero bueno, no me gusta estar saturando de tareas, cosa que me han comentado algunos de que, híjole, se les ponen 4 o 5 tareas en el día. No sé qué tan cierto será, puede que sí, puede que no, pero en el caso de que sea, no voy a venir yo también a colaborar a saturarlos con ese montón de actividades. Para que me presenten algo mal hecho, tampoco, ¿ya? Algo sencillo, muy puntual y de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿sí? Porque, quieras o no, de todas las clases que hemos tenido en
a lo largo del año han sido más bla, 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 estarme escuchando hablando. Usted podría darse incluso el lujo de hacer limpieza y solo tener sus audífonos para escuchar la clase y ya más adelante pues darle una pequeña repasada sin ningún problema. Y solo a la hora de realizarlo, la parte práctica, pues ponerle un poquito más de atención. Yo no tengo ningún inconveniente en ello, siempre y cuando me cumpla con la actividad tal cual yo se la he pedido, ¿sí? Así que, bueno, X ya con esto cerramos la parte del regaño y bueno, ya apurémonos con eso de la actividad número 2, porque recordemos, hoy mismo a las 12 de la madrugada para el que no escuchó, esa actividad que usted encuentra en su aula virtual va a desaparecer, al igual que la primera. Quien la cumplió en su tiempo, chivo, ya solo va a esperar a que se le envíe la nota, que se le publique en el aula virtual y bueno, ya solo espera la siguiente clase. Pero quienes no hagan esa actividad a tiempo, pues lamentablemente va a tocar esperar a que se les publique una segunda oportunidad, ¿ya? Perdón. Y para eso usted, recuerda, tiene que cumplir el proceso, tiene que informar a dirección, decirle, profe, alegría, yo no pude hacer la actividad de informática por esta y esta razón. Ahí el profe le dice, va, puede hacerla o no puede hacerla, él sabrá qué les dice. Y si les da la autorización, usted tiene que tomar captura de pantalla de esa autorización que le mande y la va a adjuntar en el formulario, ¿ya? Porque yo les pongo en ese formulario un espacio que dice, ahí adjunte la captura, etcétera, etcétera. Todo el proceso que usted ya conoce. Si usted no me manda ninguna captura de pantalla, ninguna autorización por parte del profe Alegría, ni tenga ahí, yo no lo voy a calificar nada, ¿ya? Hay que llevar un poquitito más de orden en estas situaciones. Bueno, X, ya desperdicié mucho tiempo en la regañada. Para este día tenemos ya la parte más práctica de esto de las bases de datos. Recordemos que por lo general y para usos profesionales, las bases de datos se elaboran, se diseñan, se ejecutan en programas muy específicos, llámese SQL, llámese Postgre, llámese Access en el caso más básico de todos, etcétera, etcétera. Pero para bases de datos pequeñas que no requieran mayor complejidad, perfectamente pueden realizarse en hojas de cálculo, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar solamente hoja de cálculo de Google, ¿ya? La que usted tiene instalada en su teléfono o puede acceder desde en su computadora desde Google Drive. Ya, nosotros ya conocemos esos procesos, igual lo vamos a ver por acá tranquilamente. Siempre se les va a enseñar la parte de cómo realizarlo en Excel, porque quieras o no, es el estándar. Eso no significa, repito, que la actividad que usted vaya a realizar me la va a entregar en Excel. No, todo en hoja de cálculo de Google, ¿ya? Primera indicación que a varios todavía se les olvida. Segundo, hay que aprender a diseñar. ¿Dónde está mi tablet? Aprender a diseñar ¿cómo que se llaman? Las bases de datos de acuerdo a los requerimientos que se piden. Permítanme un segundo. Ya regresé, gracias. Había dejado la tablet por ahí. ¿Qué les estaba diciendo? Así que hay que saber diseñar. Y para eso, siempre vamos a mantener los pasos que vimos en semanas pasadas. El diseño conceptual de una base de datos, el diseño lógico y por último el diseño físico. Recordemos que los primeros dos pasos no dependen del programa que se vaya a utilizar. En cambio, el último sí. A fuerza hay que tener en cuenta que un software, en este caso Excel o hoja de cálculo de Google. Pero antes de eso vamos a darle una pequeña repasadita a lo que tuvo que haberse visto la semana pasada, pero que ustedes perfectamente leyeron en los documentos anteriores. Antes de continuar, si se me oye, confirmen ahí, por favor. No debe ser que tenga el micrófono apagado y no me di cuenta.
Sí, se escucha. ¿Se oye bien? Gracias, gracias. Ahí estamos. Pues, bien, lo de las consultas. Usted a veces puede confundir, bueno, de hecho a mí me sucedía cuando estudiaba esto, las bases de datos, confundir los términos de consulta, informe o filtro, pero en un ambiente más que todo de lenguaje SQL, una consulta es estrictamente el método para acceder a los datos. Puede modificar, puede borrar, puede mostrar información, pero el fin de una consulta nada más es acceder a ello, ¿sí? ¿Que cómo se hace? Mediante un lenguaje de consultas. Atención acá. Cuando alguien empieza con esto de las bases de datos, piensa que por lo general va a tener una interfaz gráfica que le va a dar clic a esto, va a arrastrar determinado dato, etcétera, etcétera. Pues no. Con las bases de datos, usted va a trabajar en un lenguaje de programación en el cual va a digitar los diferentes comandos para acceder a la información, modificarla, eliminar, etcétera, etcétera. Ya hemos visto desde semanas anteriores que, digamos, el estándar de la industria, lo más común, es utilizar el lenguaje SQL, que ya sabemos son las siglas de lenguaje de consulta estructurado. No sé cómo se pronuncia, Structure Query Language, algo así. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo se ve realmente una consulta. Ya usted va a escribir todo este código, select, peg, id pedido, etcétera. Estos son los nombres de los diferentes campos y acá abajo tenemos los resultados que puede obtener. Ahora, la consulta es, a manera general, pues cuando usted busca determinados datos con ciertos parámetros. Esto es de manera general. Recordemos que una base de datos puede constar de diferentes tablas, ¿ya? Y aquí la consulta puede buscar y mostrar la información de todas esas tablas. Los filtros, que es algo que en Excel utilizamos bastante, pero en bases de datos es algo mucho más específico, solo me puede mostrar y modificar datos de una tabla, nada más. Las consultas pueden guardarse y reutilizarse. Esto es en el ambiente de los programas de bases de datos. Los filtros solo son para una consulta, yo estoy utilizando ahorita consulta por ser palabra genérica, ¿ya? Los filtros se pierden al nomás cerrar la tabla. A grandes rasgos, esa es la diferencia entre consulta y filtro. Nosotros no vamos a hacerle tanto caso a esta definición porque en una hoja de cálculo no existe algo directo, como una consulta, ¿ya? Más allá del verbo que vamos a utilizar, porque nosotros cuando buscamos la información utilizamos directamente diferentes funciones, ya como B de extraer, buscar V, buscar H y así sucesivamente, que me devuelven diferentes datos de acuerdo al parámetro que estoy dándole a Excel, ¿ya? Con este parámetro, recordemos, el lenguaje de base de datos es la clave primaria, ese dato que no se repite y me ayuda a identificar toda la información que estoy buscando, ¿ya? Porque acá en los filtros simplemente le ponemos, vaya, de todos los campos que se pueden repetir, para el caso de, por ejemplo, los exámenes que ustedes envíen, ahí me aparecen todos los de segundo A, todos los de segundo B, todos los de segundo, etcétera, etcétera. Y para el filtro yo le pongo, filtreme o muéstreme solo los que tengan el criterio segundo general A. Y ahí me muestra todos los que cumplen ese criterio, ¿ya? En Excel, en hojas de cálculo, se limita simplemente a mostrar los datos que cumplen determinado criterio. Ahora, otro término clave, el informe. Cuando usted ya ha terminado de procesar toda esa información, siempre es necesario guardarla en un formato perfectamente legible, digamos en una empresa que quiere enviarle al jefe el balance de ventas por sucursal, por empleado, etcétera, etcétera. Entonces ya se lo pone en un formato bonito para que el jefe no se esté confundiendo.
y no tenga necesidad de estar interpretando diferentes códigos, ¿ya? Realmente eso es. Son tres términos sumamente sencillos, no tienen mayor complicación. Hay diferentes tipos de consulta en las bases de datos, tal como lo vimos en el documento. Pero eso más que todo son puntos que a lo mucho en el examen yo le puedo poner cuál es la diferencia entre consulta interna, consulta de este tipo, etcétera. Datos puramente memorísticos. Ahora, lo que nos atañe a este día, para las bases de datos pequeñas, lo que les mencionaba, siempre y cuando usted cumpla determinadas reglas, va a poder sacarle el máximo provecho, sin necesidad de exportar toda esa información a un programa más grande. Esto se le llama, es una característica de escalabilidad. Si, por ejemplo, usted maneja una base de datos de 1000 alumnos en un colegio, por ejemplo, usted simplemente va a colocar en su base de datos los nombres de los alumnos, su información familiar, el grado, la edad, las notas, etcétera. Pero de repente el colegio se expandió y ahora tiene 15,000 alumnos. ¡Huepuya! Gran franquicia. Bueno, en ese caso, Excel se queda un poquito corto en cuanto a funcionalidades, porque al llegar determinada cantidad de datos, Excel se empieza a trabar. Yo esto solo lo vi una vez, ya recuerdos random, cuando estaba trabajando con Windows 98, ¿sí? Excel 98 era. Híjole, era una base de datos no tan grande, pero al hacer una consulta así extensiva, el programa y tanto la computadora empezó a trabarse, hasta que tuvo que reiniciarse. Y bueno, hoy en día esos problemas no son muy frecuentes. Primero por la capacidad de las computadoras con las que disponemos, ¿ya? Y difícilmente usted va a tener que manejar una base de datos tan extensa que le trabe la computadora, ¿ya? Sería extremadamente raro. Pero bueno, son situaciones. Ahí como dicen, zapatera a tu zapato, cada problema con su respectiva solución. No se mortifiquen ahí. Y ustedes tampoco van a utilizar eso para una base de datos de un comercio tan grande. Pero bueno, X. ¿Qué lineamientos debemos seguir? Primero, para el diseño, ¿dónde está esta cosa? Aquí están. Para el diseño, los pasos que vimos anteriormente se mantienen. ¿Cuáles? A partir del problema que estamos designando, se realiza un esquema conceptual, ¿ya? En el cual se esboza las diferentes entidades, los atributos, las relaciones entre ellos, etcétera. Si son uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, todas esas cosas. Se mantiene esa lógica. Luego, se esboza, me dice acá, el problema para diseñar el esquema conceptual, a partir del conceptual, el lógico, y a partir de todos ellos, el esquema físico, que es el que me va a determinar cómo realizar el formulario. Recordemos que formulario es la manera en la cual usted captura los datos o los ingresa, utilice la palabra que quiera, ¿ya? Aquí una de las imágenes que ya habíamos visto anteriormente, a la izquierda, tenemos el esquema conceptual. Recordemos que estos cuadrados o rectángulos son las diferentes entidades. De una forma macarrónica, podría decir, sencilla, puedo designar que este rectángulo es el nombre de mi primer tabla. Profesor con su ID, el departamento al cual pertenece, su nombre, dirección, teléfono, etcétera, etcétera, el curso. Y a partir de todo esto es que yo voy a realizar este pequeño esquema, el esquema lógico. ¿Cómo se llamaría aquí? Tabla, profesor, su ID, el departamento, etcétera, y así sucesivamente. Las líneas solamente me van designando la dependencia o relación entre cada una de ellas. ¿Sí? Ya lo vamos a hacer. De hecho, vamos a hacerlo poco a poco. Luego, para el diseño físico de la tabla, aquí vamos a mantener la estructura típica. Solo recordemos, las columnas aquí no se llaman columnas, se llaman campos. Las filas son registros. Mantengamos eso bien presente.
La primer fila de cada tabla siempre se va a reservar para los nombres de cada campo. Importante, porque si usted no lo respeta, pues primero no le va a funcionar. Segundo, a la hora de recopilar los datos, la información, no le va a arrojar ningún resultado o le va a arrojar datos erróneos, ¿ya? Otro punto más que importante, no dejar campos o registros, perdón, vacíos. Nunca deje espacios, porque si usted lo deja, las funciones no están diseñadas para realizar, digamos, un salto en la tabla, ¿ya? Ahí donde hubo un espacio, Excel o el programa que sea va a pensar, hasta aquí termina la tabla, aunque haya 500,000 registros ahí debajo de ese espacio vacío, ¿ya? Nunca deje espacios vacíos. Siguiente, mantener nombres de hojas cortos y sencillos de recordar. Y hablando de recordar, sinceramente no recuerdo si les había dado anteriormente las convenciones para las hojas, que para una hoja le vamos a poner H1, H2, etcétera, los nombres de celda también. Y hablando de celdas, me dice acá, vamos a usar nombres de rango para acortar las referencias. ¿Cómo es esto? Recordemos en Excel o en cualquier otra hoja de cálculo, cuando yo selecciono varias celdas al mismo tiempo, me aparece primero el nombre de la primer celda que está arriba a la izquierda y después de los dos puntos del separador de rangos, me va a aparecer el nombre de la celda que está abajo a la derecha. Yo puedo modificar eso. Ya lo vamos a ver ahí, en el cuadro de nombres, simplemente escribo el nombre que quiero asignarle a dicho rango para que a la hora de escribir alguna fórmula no tenga que recordar A, B, 42, dos puntos, F, 97, etcétera. No, de un solo le voy a poner el nombre que le asigné a ese rango. Esto se llama base de datos 1, de un solo. Y es más fácil de recordar, más fácil de escribir y de analizar. Importante. Porque si usted necesita revisar alguna fórmula posteriormente que, que requiera un rango excesivamente grande de celdas, pues es mucho más sencillo revisar BD1 que estar viendo, celda tal, celda tal. Bueno, cuestión de costumbre. Por último, me dice acá, diseñar un informe sencillo, listo para la impresión. Acordémonos que el objetivo máximo de una base de datos es precisamente generar diferentes informes que me permitan recuperar información cuando así se requiere. En el caso de ustedes, alumnos y sus notas, que llega un papá a preguntar, mire, ¿cuáles son las notas de mi hijo en esta semana? Por ejemplo, entonces revisamos la base de datos, imprimimos un reporte en el cual me muestra solamente el rendimiento de esa semana, de esa personita, ¿ya? Directamente. Bien, nos vamos a la parte práctica entonces. Vamos a, ¿dónde está esta cosa? Ya se bugueó. Ahí estamos. Permítanme tantito, voy a reiniciar esto. Nel. Ok, hoy sí.
Vaya, antes de que pase otra cosa, ya sabemos, en el chat escribamos la palabra presente en mayúscula y sin nada más. Por favor, no interrumpamos ahí a quienes están escribiendo presente para que no se corte el flujo. Vamos a hacer el ejemplo de la base de datos de una biblioteca para empezar. ¿Qué necesita una biblioteca para establecer ahí su flujo de trabajo? Pues lo más básico, lo lógico, ¿dónde está el lápiz? Aquí está, es realizar una lista de libros, ahí todo su control. Segundo, ¿qué necesitamos para que esta biblioteca funcione? Bueno, llevar un registro de los diferentes usuarios. Tercero, lo que podríamos establecer como prioritario a la par de estos dos datos, estas dos listas, la lista de préstamos. ¿Ya? Y aquí es donde empezamos a definir todos los diferentes parámetros que va a estructurar, que va a definir todo el funcionamiento de esta base de datos. Ya se me está cayendo esto. Ahí vamos. Para los libros, ¿qué datos necesitamos definir? ¿Dónde está el lápiz? Aquí está. Primero, por lógica, el nombre de cada libro. O el título, como quiera ponerle. No es problema. Segundo, el autor o autores. Tercero, el año de publicación siempre es importante. Otro dato que se necesita siempre para, por lo menos para organizar una biblioteca, los libros, la cantidad disponible. ¿Algún otro dato que podría ser relevante? Son varios. El número de catálogo, según DUI, según Biblioteca del Congreso, hay varios sistemas de numeración. Pero bueno, X. Dejémoslo ahí con esos 4 parámetros para los libros, la lista de libros. De los usuarios, digamos que quieren hacer ahí su carnet bien bonito, etcétera, etcétera. ¿Qué datos le van a pedir a un usuario que quiera ser, bueno, valga la redundancia, usuario, cliente de esa biblioteca? Obviamente su nombre completo. Otra vez. ¿Qué otro dato necesitamos? La dirección donde vive. Al menos en Estados Unidos todo eso les piden para el carnet de biblioteca. Pero bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, podría ser la fecha de nacimiento o edad. Pongámoslo fecha de nacimiento. Últimamente ya no se necesita teléfono, sino más bien algo electrónico, una forma de contacto. Directamente puede ser un correo electrónico, un email. ¿Sí? Algo más formal, porque si dicen, WhatsApp, no, para una biblioteca en él. De la lista de préstamos, ¿qué podemos ahí establecer? ¿Qué necesitamos para llevar ese control, esa lista? Veamos, ¿dónde está el lápiz, por Dios? Aquí está. Primero, la lista de libros. Vaya, lo pongo libros para no confundirnos ahorita con todo este parámetro nombre, ¿ya? Y porque mi letra está fea. Aquí simplemente sería el título del libro, el nombre, etc. ¿Qué otra cosa? ¿Qué usuario lo ha prestado? Tercero, el tiempo disponible para ese usuario que tenga ese libro, ¿ya? Este parámetro tiene un nombre específico, pero sinceramente no me acuerdo. Ya tenemos ahí las diferentes características de cada una de las tablas. ¿Ya? Aquí lo voy haciendo de una forma un poquito más a la rápida, ¿sí? Esto sí, atención, es parte del proceso que ustedes van a realizar en equipo. Ya les voy a publicar también los equipos definitivos que van a realizar con los diferentes ejercicios. La lista, ahí el bosquejo, pongo yo, del problema,
luego el esquema conceptual, el esquema lógico y así sucesivamente. Bueno, ya tenemos definido el problema. Luego, de una forma bien sencilla, vamos a realizar este esquema conceptual. Primero, ¿qué es lo que debemos definir? Las entidades. ¿Cómo pongo las entidades en un rectángulo? La primera entidad se llama libros. Creo que esta cosa tiene para... No tiene. Va. De cada una de las entidades, ¿qué sale? Sus diferentes atributos que están en un óvalo. Primer atributo, nombre. Ups. Dan de cuenta y caso que es un óvalo. Segundo atributo, autor. Tercer atributo, el año de publicación. Otro atributo que necesitamos, cantidad de tomos, o de ejemplares, perdón. Bien, ya tengo lo de libros. ¿Qué otro, qué otra entidad había definido? Los usuarios. Esto es extremadamente sencillo. Nuevamente, los atributos para el usuario, nombre, óvalos aquí. Para los atributos, siguiente, su dirección. Fecha de nacimiento. Y su email, su forma de contacto. Última entidad que necesitamos por acá para nuestras listas, la de préstamos. Las entidades acá serían el título, el nombre, el libro. El usuario. Y finalmente, el tiempo de préstamo. Vale. Tengo ahorita definidos mis entidades, sus, ¿cómo que se llama? Sus atributos, pero me faltan las diferentes relaciones, ¿ya? Esto sí hay que tener un poquito más de lógica para establecer todas las interacciones entre ellos. Entre libros y usuarios, la única forma en la cual ellos interactúan es a través de los préstamos, ¿ya? Entonces, por lógica, voy a ponerlo aquí con amarillito. Este sería el único sentido. No puedo decir que un libro va a ir directamente con el usuario. No. La interacción es a través de esto, de los diferentes préstamos. Voy a cambiar el color. Recordemos que para designar las relaciones entre dos entidades necesitamos colocar un rombo, ¿ya? Voy a poner el rombo por acá. Un usuario, ¿qué hace? Presta. Esto de la palabra es bastante subjetivo. Pero lo que me interesa realmente es, ¿cómo decirlo? La relación entre ellos, ¿sí? Es prestado, aquí es bien pasivo, pero X. ¿Cuál es la calidad o el tipo de relación entre los libros y los usuarios? Un usuario puede prestar cuántos libros al mismo tiempo, para establecer si es uno a uno, uno a muchos, etcétera, etcétera. Un usuario
puede prestar, ¿qué? 5, 10, 15, 20 libros al mismo tiempo. Entonces aquí sería N, porque son varios libros los que puede prestar. En cambio, un libro, ¿por cuántos usuarios puede ser prestado al mismo tiempo? Solo uno. Si yo tengo, por ejemplo, qué sé yo, el libro de Harry Potter, ¿a cuántas personas se los puedo prestar al mismo tiempo? Solo a una, directamente. Es una relación, me dice aquí, recordemos ahí la forma, de uno a muchos, y esta es de uno a uno. Ese es el tipo de relación. Cuando yo les ponga el ejercicio, usted tiene que escribírmelo, o más bien bocetarlo, de esta forma. Recordemos que a la hora de colocar las relaciones, si se ponen horizontal, siempre pone el tipo de relación acá a un lado y aquí arriba la conjunción de ambas. Si es uno a uno, si es uno a muchos, o si es muchos a muchos, ahí simplemente lo coloca como corresponde. ¿Estamos claros hasta ahorita? ¿Nadie se me ha perdido? Pónganlo en el chat o levanten la manito. ¿Todo claro? ¿Todo nice? Explíqueme otra vez eso del 1 de punto N. No entendí muy bien. Va, otra vez. Lo de las relaciones se establece aplicando un poquito de sentido común en el sentido de... Va, de un solo con esto de los ejemplos. Tú eres un usuario. Entonces, por lógica, del lado de donde proviene acá, de los usuarios, solo pones uno, porque eres tú, uno, ¿ya? Y aquí va la relación. ¿Cuántos libros puede prestar un mismo usuario? ¿Tú cuántos libros puedes llevarte de un solo? Pues los que te quepan en la mochila, de un solo. Entonces, si son varios, si es cantidad, pones N. ¿Por qué N? Porque aquí no podés definir una cantidad exacta. Es más que todo un concepto abstracto, ¿ya? El único que vas a poner cantidad es el 1, y ya. Cuando son 2, 3, 4, 5 infinitos, solo lo designas por una N. Esta es la relación de 1 a muchos. Y lo escribís 1 a N. O M, utilizan algunos otros autores. La letra que sea, no importa. Por el otro lado, ¿cómo vas a definir que es una relación de 1 a 1? Vámonos con un ejemplo chabacano. ¿Cuántos novios podés tener al mismo tiempo? Solamente uno, por lógica. Ya las que tienen muchos, pues son chabacanas, pero una persona decente, normal, etcétera, solo va a tener uno. Entonces es una relación de 1 a 1. Para el caso de los libros, si tenés el mismo libro de Harry Potter, vamos al siguiente tomo, el de las reliquias de la muerte. Ese único tomo que está ahí en la biblioteca, ¿a cuántas personas se las puedes prestar hoy viernes? Pues solo al primero que llegó, nada más. Entonces, ese libro que está ahí, ese uno, solo puede irse con un usuario. Me explico, es una relación de 1 a 1. Ahora sí comprendemos el concepto. Sí. ¿Hoy sí? Vale. Aquí tenemos que recordar un poquito los diferentes conjuntos. Cuando veían en matemáticas, creo que se veía en cuarto grado. Ah, no, era lo de las funciones, para definir una función. Exactamente lo mismo. Cuando tenemos el dominio, el rango, una función, vamos a hacerlo un poquitito más grande, más feo. Esto es X, esto es Y. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí, por ejemplo, A, B, C, D, E. Cuando teníamos, esto es en matemáticas, recordemos un poquito, ustedes que ya vieron matemáticas, una relación de 1 a 1 entre los ejes X y Y, que tenían una función lineal, ¿sí? Porque cada elemento del rango le corresponde solamente uno del dominio, ¿sí? Estábamos bien. ¿Qué sucedía? Aquí estoy mezclando un poquito conceptos, pero para que recuerden un poquito. A cada uno de estos puntos le correspondían varios elementos del dominio. Bueno, ya no es una función de entrada, pero bueno, ya podemos establecer que esta relación es de 1 a muchos.
Espero no haberlos confundido con el concepto ahí todo macarrónico. Pero bueno, ya tengo aquí mi esquema conceptual. A partir de esto es que yo voy a realizar un esquema lógico, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, simplemente es una tablita. Recordemos en la presentación, ¿dónde está ese pinche botón? Aquí está. Los diferentes modos que teníamos para presentar los datos. ¿Sí? Aquí es el nombre de ¿cómo es que se llama? El nombre de la tabla, la clave principal, que es, recordemos, el dato que me va a ayudar a recuperar todo el resto de la información, y por cierto, no lo hemos puesto en los ejemplos anteriores, ¿sí? Y bueno, toda la información asociada. Vamos a corregir eso que nos falta aquí. El dato que nos va a ayudar a recuperar, porque para esta entidad llamada libros, pueden haber varios del mismo nombre, pero de diferente autor. ¿Cómo los voy a diferenciar entonces? Puede que se dé el caso también que tengan el mismo nombre, el mismo autor, pero sean de diferente año de publicación. Entonces, ¿qué necesito yo para diferenciarlos? Necesito una clave primaria, un dato único, que para el caso, esto sí se los mencioné, tiene lag este lápiz, sería un código. Vamos a ponerle código de un solo. El código de catálogo, de número, etc. Para los usuarios, de igual forma, el nombre puede que se repita, y de hecho sucede. Entonces, ¿qué necesitaría yo para diferenciarlos? Puedo utilizar su número de identificación, un DUI, un número de usuario ya interno de la biblioteca, o perfectamente puedo utilizar su número de teléfono, como para diferenciarlo tantito. Pongámosle aquí celular. Y recordemos, para diferenciar las claves primarias en nuestro esquema conceptual, ¿qué es lo que hacía? A ver, un punto para el que me lo ponga ahorita en el chat, el primerito que lo ponga. ¿Cómo diferencio una clave primaria en un esquema conceptual? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 en el chat, 4, 3, 2, 1. No, va. Había una personita que me levantó la mano, pero ahí se bugueó, era en el chat. Edward me puso en el chat ID, no. A ver, ¿quién fue quien me levantó la manito? Jennifer, solo vi que era Jennifer, pero no sé cuál Jennifer. ¿Quién era? ¿Que levantó la manito por ahí? Bueno, se perdió. Va, para este esquema conceptual, la forma en la cual ustedes iban a diferenciar ¿cómo es que se llama? La clave primaria, y el dato que no se repite, era subrayándolo. Solo eso. Con esa rayita que tiene la palabra, ya sé, el código es la clave primaria de la entidad libros. El número de celular es la clave primaria de la tabla de la entidad usuarios. Para préstamos, ¿qué clave primaria podría utilizar o generar? Bueno, podría poner, no le quiero llamar código, quiero llamarlo de otra forma. Por ejemplo, el número de préstamo, ya sin tanta vuelta. Número de préstamo. No, ya sé. Le voy a poner correlativo. Ahí estamos. Hoy sí. Perdón, ya tengo mi esquema conceptual. A partir de esto es que voy a desarrollar, que voy a estructurar, que voy a fabricar, la palabra que quieran, mi esquema lógico, que es el que me va a determinar precisamente cómo van a hacerse las tablas en el programa, en este caso la hoja de cálculo. Esta lápiz.
Va, mi primer tabla se llama libros. Ups. ¿Cuál es mi clave primaria? El código del libro. Lo voy a poner aquí, código. Lo tengo aquí separadito. ¿Cuáles son los diferentes atributos? O en este caso ya les voy a llamar campos, porque son los diferentes, la información que voy a colocar para cada uno de ellos. Tengo el nombre del libro, o título, el autor, el año de publicación y cantidad. Entonces, nombre, autor, el año de publicación y cantidad. Ya tengo mi tabla libros. Qué línea más fea. Siguiente. ¿Cuál es mi otra entidad? La de usuarios. Mi otra tabla, usuarios. Ups. ¿Cuál es mi clave primaria? En este caso, el número de celular, con el cual lo voy a ir identificando. Siguiente, ¿cuáles son los datos que necesito del usuario? Su nombre, su dirección, fecha de nacimiento y correo electrónico. Nombre, fecha de nacimiento, dirección, ¿qué más? Y el email. Terminé mi segunda tabla, mi segundo esquema lógico. ¿Cuál es el último? Préstamo. Préstamos, gracias. El lápiz, aquí está. Préstamos. Bien, ¿cuál es mi clave primaria para los préstamos? El correlativo. Como si fuera el número de factura, como quieran, ahí, ejemplo chabacán. ¿Qué datos necesito para los préstamos? Aquí, tres cosas. El libro, el título del libro, el usuario y cuánto tiempo. ¿Dónde está esta cosa? Y tiempo de préstamo. Va. Ya tengo mis tres esquemas lógicos. A partir de esto es que yo voy a empezar a trabajar en la hoja de cálculo. Llámese Excel, llámese LibreOffice Calc o llámese, en el caso, lo que vamos a usar, Google Spreadsheet. Hasta ahorita nadie se me ha quedado. ¿Todo claro? ¿Todo nice? Pónganlo ahí en el chat o levanten la manito. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok. ¿A los demás? ¿Estamos claros? Pregunten ahora o callen para siempre. El momento para despejar dudas es hoy. Y mañana no sabemos. ¿Todo bien? Me ponen en el chat. Ok. Va, insisto, este es el procedimiento que vamos a seguir para las actividades. Es importante, es necesario que lo hagamos todo correcto. Porque después van a decir, es que este fulano que no lo hizo bien, etcétera, y por eso salimos mal, bla, bla, bla. Alguien me ha puesto ahí la manito, quiero ver quién es. Jonathan, ¿te escuchamos? Me lo puso ahí en el chat. Dice que si voy a subir los videos a YouTube. Sí, los voy a subir así sin editar porque si no me voy a volver a atrasar. Así que ahí van a ir un tanto crudos. Pero se entiende perfectamente. Como realmente lo que necesitamos es el audio y la parte de las imágenes se ve bien, pues no va a haber ningún problema. Ya me voy a poner al día estos días. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta que tengamos? ¿No?
Ok. A partir de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a diseñar nuestra tabla. Aquí tengo ya, olvídense de esto. Bien, ya la parte práctica, lo voy a hacer un poquitito más grande. No tanto. Vale. Cuidado con las recomendaciones que nos habían dado. Nos decía que la primer fila que vayamos a utilizar siempre se va a reservar para los nombres de los diferentes campos. Ahora, usted puede crear su tabla a partir de la primer celda o hacerlo un poquito más abajo, a la izquierda, derecha, etc. No importa, siempre y cuando a la hora de usar las referencias, usted las respete a rajatabla, ¿sí? Yo lo voy a hacer un tantito de ladito, aquí, en la celda D6. ¿Por qué? Pues porque me dio la gana, no hay otra explicación. Insisto, usted puede hacerlo desde la primera o más abajito. ¿Cuál es mi primer parámetro que voy a colocar aquí? Atención acá. Veamos nuestro esquema lógico. Tengo el nombre de la tabla y tengo mi clave primaria. Ese es el primerito de los datos que debo colocar, porque, insisto, ese es el que me va a determinar cómo encontrar el resto de datos que me interesan. El nombre del autor, el nombre del libro, el autor, publicación, etc. Entonces, nos vamos para allá. Primero, código del libro. Segundo, nombre. Aquí le voy a cambiar a título de un solo. Espero que no nos confundamos, pero como sé que están poniendo atención, no se van a confundir. El nombre del libro o título. Siguiente, el autor. ¿Qué más? Año de publicación. ¿Qué otro dato? A ver, ¿cuál era? La cantidad de tomos disponibles. Cantidad. Ahorita no se preocupen por darle formato a la tabla, ¿ya? Aquí siempre tenemos que definir, eso se hacía en los pasos anteriores, definir el tipo de información. ¿Cómo así? En las bases de datos profesionales, las que utilizan los programas específicos para ello, usted tiene que definir, el código es un tipo de dato numérico, es un tipo de dato de texto, es un tipo de dato de tal característica, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a la hora de ejecutar las diferentes consultas, acuérdense que eso es un lenguaje casi de programación, le vamos a decir, si usted no define la variable correcta, entonces no le va a devolver los resultados esperados, ¿ya? Aquí en Excel no tenemos ese problema. A la hora de definir ¿cómo es que se llama? Un tipo de dato, pues le damos clic aquí, es número, moneda, etcétera, etcétera, ya. Cuando usted lo escribe, ahí generalmente lo adapta a lo que corresponde. Así que no nos vamos a complicar mucho. Yo puedo poner aquí un código alfanumérico, qué sé yo, de 67.101, qué sé yo, que para el código Dewey, el código decimal, 67, quiero ver, categoría 6. Bueno, no me voy a poner a buscar eso. Es un código de libro, etc. Luego el título, un ejemplo, qué sé yo, El alquimista. Autor, Paulo Coelho, no sé cómo se escriba. Año de publicación, 2000, pongámosle 2001. Cantidad, supongamos que esa biblioteca tiene 2 ejemplares, archivo. Pero, y aquí vienen los diferentes peros, puedo poner otro libro que sea, por ejemplo, de 67.109. Por poner el caso, ¿ya? Siempre se recomienda que en las bases de datos, los datos, valga la redundancia, estén en orden. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la clave primaria, ¿ya? Esto no es necesario, pero a la hora de realizar consultas manuales que usted como persona revise, pues le sea más fácil, ¿ya? Pero igual, es un plus nada más que le agrega. Puedo tener otro libro que curiosamente se llama El alquimista, pero el autor es diferente. ¿Quién es? Stephen King. Para el que haya leído o haya escuchado de la saga de la Torre Amarilla, pues, buen libro. ¿Cuándo se publicó? Creo que se publicó en el 84, algo así, etc. Cantidad, solo hay 2 ejemplares porque nadie los conoce. ¿Ven?
Primero, ¿con qué iba a definir este libro? La diferencia, con mi clave primaria, de un solo. ¿Ya? El título no me servía porque era exactamente el mismo. El autor, solo con poner ahí en mi consulta Stephen King, híjole, este fulano ha escrito 500,000 libros. Ha escrito como 4 al año, que yo sepa. Pero bueno, año de publicación en el 84. Santa madre. Infinidad de libros se han publicado ahí. Entonces, para la búsqueda, mi clave primaria, el código. Aquí vemos la importancia de tener eso. Bueno, ya tengo ahí mi tablita un poco labrada. Voy a darle un poquito de formato, nada más. Esto nomás, cuestiones estéticas. Esto lo voy a extender tantito. El formato en cómo se presente no es determinante a la hora de las consultas. Solo es pura, por ponerlo bonito, nada más. Va, sí, todo centrado. Hay que se vaya. Bueno. Importante acá, el nombre de la hoja. Yo puedo ponerle acá libros, o base de datos de libros, etcétera, pero de las convenciones que les mencionaba antes, para que ¿cómo que se llama? Mis fórmulas, mis referencias sean más fáciles de escribir a la hora de estarlo elaborando, yo le voy a poner, como es hoja 1, H1 y nada más. ¿Qué otra hoja voy a necesitar? Porque necesito establecer las tablas de las otras entidades, la de usuarios, la de préstamos. Entonces, yo voy a crear otras 2 hojas adicionales. Voy a poner el nombre de un solo, H2 y H3, etc. Ups. Es importante, pasos lógicos. Antes de empezar usted a ingresar datos y antes de empezar a estructurar fórmulas, siempre asígnele nombre a sus tablas, a las hojas y al documento en sí. Porque si usted después quiere hacer un cambio y tiene 500,000 fórmulas, híjole, todo le va a dar error. ¿Sí? Entonces, tengamos presente ese orden, porque después, ay, que no me funciona, y era solo un nombrecito el que le hizo ahí el riegue. Pero bueno, en la hoja 1 tengo los diferentes libros, aquí le voy a poner libros, nomás para que se vea bonito. Y voy a empezar, nomás por fregar, me voy a ir por acá. Aquí voy a empezar mi base de datos. ¿Por qué? Porque me dio la gana, no hay otra explicación. Y esto también para demostrarles que si usted mantiene los parámetros básicos, si mantiene el orden a la hora de estructurarlo, pues perfectamente puede obtener resultados sin ningún problema. Usted tiene que estar con los 5 sentidos en lo que está haciendo. Lo siento. ¿Cuál es la otra tabla que tengo que realizar? La de usuarios. Bueno, ¿cuál es mi clave primaria? Primero, el celular. Luego, los diferentes nombres. Perdón, los diferentes campos. Nombre, fecha de nacimiento, dirección, email. Importante acá. Cuando realicemos una consulta, tengo que respetar el nombre que le coloqué al campo, porque si no lo pongo igual en la lista, en la base de datos, y en el formulario, me va a generar conflictos, ¿ya? Entonces vamos a hacer un poquito de maquillaje para que esto me salga más sencillo. Ya van a ver a qué me refiero. Pongo acá, celular, mi clave primaria. Nombre, el nombre del usuario. Dirección. Para la fecha de nacimiento solo voy a poner FC. Nada más. O lo voy a abreviar un poquito. FetchNac. Por último, ¿qué dato me hacía falta? Quiero ver. Nombre, fecha de nacimiento, dirección, email. Ah, tenemos que respetar también el orden. Email.
Tengo los datos que me interesan en este momento. Aquí la tabla usuarios. Bien. Nuevamente, mi clave primaria es con el cual voy a identificar a las personas. Estamos bajo el supuesto que cada persona tiene su número de teléfono, ¿ya? Y no va a venir alguien que, mira, préstame tu número de teléfono. Nel. Una de las cosas con las cuales ustedes tienen que estar lidiando, tienen que considerar a la hora de diseñar una base de datos, que no haya redundancia, ¿sí? En este caso, ya les acabo de explicar ese pequeño escenario en el cual una persona, digamos la novia, ay, no me acuerdo el número de teléfono, ay, gordo, préstame el tuyo, que no sé qué. Puede darse esa situación. Entonces, para evitar que en mi base de datos exista esa redundancia, que dos personas tengan el mismo dato, pues tiene que pensarse una alternativa o una segunda clave que le permita encontrar el dato que le interesa, ¿sí? Si no fuera el número de celular, pues podría tener un email, que eso sí sería exagerado que alguien pusiera dos datos iguales, a menos que sea por joder ya, definitivamente. Pero igual, usted como diseñador de base de datos, tiene que garantizar que en ningún escenario eso se vaya a dar. Pero vamos a asumir de que nadie va a tener repetidos los teléfonos. Pongamos acá, nomás por el ejemplo, 7777-555 corriente. Nombre, fulano de tal. Voy a hacer esto un poquitito más amplio. Fecha de nacimiento, digamos que nació el 1 de enero del 2000. Aquí tengo mi primer convención. ¿Cómo me sale más fácil escribir fechas? Bueno, como me guste, pero para que Excel me ponga más fácil y reconocible, ahí está. Yo le voy a asignar formato de fecha. Fecha corta, fecha larga, ahí ustedes lo definen. ¿Ya? Ahí no me lo puso. 2000. Ahí está. Corta o fecha larga, el que corresponda. Con solo que usted escriba, por ejemplo, 1-6-2001, ahí se lo va a colocar, se lo va a reasignar como fecha, como el tipo de formato, tipo de dato que le ha escrito, que le ha asignado. Pongamos aquí otra vez, 7-9 de, qué sé yo, 2015. Automático, sin tanto problema. Dirección, qué sé yo, Cantón El Manguito arriba, a la par de un palo de mangos y aquella vaca. ¿Qué sé yo? Correo electrónico. Pepino de mar, arroba, o esponja.com. ¿Qué sé yo? Ya tenemos los datos de esta primera persona. Esto de que se me sale de la celda, pues perfectamente se puede arreglar. Esto ya convenciones más adelante. Lo que me interesa más que todo es la información. Los datos, más adelante se arregla esta tabla. Ahorita, insisto, solo la estamos creando. Última tabla que necesito. Lo voy a hacer un poquitito más chiquito. Bueno, última tabla, la de préstamos. ¿Cuáles son? Primero, mi clave primaria, correlativo, y los datos asociados, libro, usuario y tiempo.
¿Dónde está? Aquí está. Clave primaria. Correlativo. Usuario. Libro. Y tiempo. Aquí vamos a poner, ¿qué vamos a poner? Préstamo. Relativo, usuario y tiempos. Tabla, ahí estamos. Bien. Código correlativo 001, 2, 3, etcétera, etcétera, lo que corresponda. Por lo menos cuando se trabaja con inventarios, no se usa un, ¿cómo es que se llama? Un correlativo tan simple como poner solo números, del 1 al 5000, etcétera, etcétera. No necesariamente. ¿Por qué? Porque entre más grande sea el stock, el inventario, pues ese número va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Y para cuestiones de archivo, eso es un dilema exageradamente molesto. Y quita tiempo estar administrando toda esa información. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se puede codificar. En vez de decir, por ejemplo, del 1 al 1000, simplemente puede poner, qué sé yo, letras de la A a la Z o combinaciones A, B, guión y 4 dígitos, por ejemplo. 1, 0, 6, 8. ¿Ya? Ya con estas dos letras, híjole, a ver, los de matemáticas, ahí una permutación, 28 y 28, 28 factorial, híjole, es un montón. Son miles de combinaciones posibles que puede hacer solo con estos 6 dígitos, con estos 6 caracteres, ¿ya? Tiene 27, perdón, posiciones para el primer carácter, otras 27 posiciones. Todos los números del 001 hasta el 9999, híjole, ahí nunca se le va a acabar. En teoría, pues, ya siendo prácticos. Así que perfectamente puede utilizar alguna combinación como esas para que la base de datos crezca casi indefinidamente sin problemas. Ya tengo mis diferentes tablas, la de préstamos, la de usuarios y la de los libros. Una cosa nada más me hace falta que no está contemplada en mis dos esquemas, en mi esquema conceptual y en mi esquema lógico. ¿Qué es eso? Una forma de consulta para que, qué sé yo, a la hora de prestarle el libro al usuario, usted imprime el comprobante y se lo dé como recordatorio a la persona. ¿Ya? Esto lo podemos crear aquí, y de hecho debemos crearlo en nuestra hoja de cálculo, en una nueva hoja. Y le voy a poner aquí, por ejemplo, comprobante. ¿Por qué utilizo ese nombre y aquí H1, H2, etcétera, etcétera? Porque esta hoja no va a estar como referencia en ninguna otra, ¿ya? Esta es la que jala datos. No va a ser, se va a oír feo, no va a ser jalada por otras hojas para poner ahí la referencia, porque ustedes saben que en las referencias mixtas, usted debe colocar primero un apóstrofe. Cuando hace referencia a un dato de otra hoja, tengo que colocar comprobante y hay que respetar las mayúsculas. Comprobante y el número de celda, donde está el apóstrofe. Lo acabo de poner. Comprobante A3, por ejemplo, y esta cosa. Y ahí pone el resto de datos que corresponden. En cambio, aquí, que es donde voy a jalar los datos de las demás tablas, solamente voy a poner igual, para hacer referencia a una celda específica, apóstrofe, H1, apóstrofe y el número de celda, por ejemplo, A3, y lo que corresponde. Más corto que poner un nombre así tan exageradamente largo. Si hubiera puesto en la hoja 1, en lugar de H1, libros, pues ahí tendría que escribir apóstrofe, libros, etcétera, todo lo que corresponde. ¿Me explico? Híjole, no lo estaban viendo. Bueno, ya después lo vamos a ver.
¿Hasta ahorita hay alguna consulta referente a esto? Insisto, despejemos dudas antes de que entremos a la parte práctica. ¿Todo claro? ¿Todo nice? Bien, que calle otorga. Asumo de que se ha comprendido sin ningún problema. A grandes rasgos, este es el trabajo que vamos a ir realizando. Me ponen ahí en el chat, todo claro, muy bien. Primero, hacen el análisis del caso, luego elaboran el esquema conceptual, que es esta araña, con sus diferentes tipos de relaciones. Después de eso, creamos estas tablitas, en las cuales definimos, ¿cómo que se llaman? Todos los atributos, ¿cómo que se llama? La llave primaria, etcétera. Y a partir de esto vamos creando las tablas que se utilizan en la base de datos práctica, ¿sí? Para que por último el comprobante vaya jalando los datos que se necesitan. Ya la próxima clase haremos el comprobante y la forma en la cual ustedes van a ir trabajando. Solo hago nuevamente la aclaración. Ustedes no van a hacer la base de datos, ¿ya? Yo les voy a proporcionar el archivo con el cual ustedes van a trabajar. Ya va a tener toda la lista de libros, toda la lista de usuarios, toda la lista de préstamos, etcétera, etcétera. Ustedes van a trabajar directamente en la de comprobante. Les muestro el procedimiento de cómo se elabora desde cero, porque es necesario que tengan ese conocimiento, ¿ya? Porque cuando lleguen a un trabajo y, ¿qué hice? Vas a tener que hacer lo mismo que aprendiste en clase. Que, bueno, ya conocen el meme. No tengo ni por qué explicar, ¿sí? Bueno, esto sería todo por hoy. No hay ninguna duda. Nos veremos entonces la próxima semana. Ya insisto, les voy a publicar los grupos tal cual quedaron, definitivo. Hoy sí ya no se acepta ningún cambio, porque hemos tenido más de un mes para preguntar, para establecerlos, etcétera. Hay algunos que sí quedaron, ¿cómo que se llama? Por afinidad, todos los que me dijeron, todos los que me enviaron ahí su lista, y quienes no estaban en ninguno de esos grupos, pues yo los voy a asignar. Y de ahí no hay cambios, insisto. Hoy sí, nos quedamos hasta acá. Pasen una feliz tarde, feliz provecho. Nos vemos el próximo viernes. Acordémonos de la actividad de este día. Adiós, profe. Nos vemos, cuídense. Gracias, feliz Adiós, profe, tarde. toma agua. Nos vemos, feliz tarde. Gracias, tomen agua también. Nos vemos, nos vemos. profe. Adiós, hasta la próxima. Nos vemos, cuídense. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao, provecho, provecho. Hasta la próxima.